Un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Una vez más con ustedes compartiendo sobre lo que atrae al Espíritu Santo. Hablamos sobre lo que es la oración constante, la santidad, y hoy vamos a hablar sobre ser humilde. Este es un término bastante amplio, complejo y significativo en un creyente que realmente quiere seguir las pisadas del Maestro. Un creyente que realmente quiere imitar a Jesucristo en toda la manera de vivir. Aquí, con respecto a la humildad, podríamos decir que esta es una verdad fundamental, y que, aparte de ser una verdad, es una virtud donde permite que el Espíritu Santo llegue de una manera tan directa a la vida de un creyente que porta esta virtud. Ser humilde significa reconocer nuestra dependencia. Ser humilde significa reconocer nuestras limitaciones y depender totalmente de Dios. ¿En qué? En todas las áreas de la vida, en todas las áreas de nuestro caminar con Cristo. Ante los ojos de Dios, la verdadera humildad no es solo una actitud de modestia, sino que podríamos decir que es un reconocimiento sincero, y que este reconocimiento sincero es en cuanto a nuestra necesidad que tenemos de Dios. Ese reconocimiento sincero de gracia que Dios nos ha entregado, y ese reconocimiento sincero en cuanto a lo que tiene que ver con la dirección. En cuanto a este término de humildad, es cuando podríamos decir, en este caso, en cuanto a la humildad, es cuando podríamos identificarnos con Cristo, que a pesar de que lo era todo, se mostraba sencillo. A pesar de que Jesucristo en la tierra fue el unigénito Hijo de Dios, siempre se mostró de una manera sencilla, de una manera amable, y era algo tan significativo, y es significativo la humildad para Jesús como para el Padre. Es que no dependía de él, sino de Dios, dependía del Padre. Cuando nosotros manejamos la humildad, ¿qué pasa? Que aquí estamos admitiendo que no podemos hacer absolutamente nada sin contar con Dios. Es lograr nada, es algo tan significativo, que en nuestras propias fuerzas nosotros no podríamos ser guiados por nosotros mismos, sino que es aquí donde juega un papel fundamental e importante la presencia del Espíritu Santo. Porque con la presencia del Espíritu Santo es donde nosotros podemos tener una guianza, donde podemos tener el poder, y donde debemos y aún continuamente mostrar que dependemos es de Él, que sin Él nada somos. Un creyente humilde, en este caso, se convierte en un recipiente, pero un recipiente donde el Espíritu Santo puede morar con libertad. Un creyente donde el Espíritu Santo es el morador, y el creyente es la morada, y es una morada que de antemano es bastante activo. ¿Por qué? Porque ha eliminado el orgullo, la autosuficiencia, la independencia, y se ha colocado en una posición de depender única y absolutamente de Dios, donde ya no hay obstáculos. El obstáculo era el orgullo, pero en el momento en que la persona se convierte en un seguidor de Jesucristo bajo la guianza del Espíritu Santo, es donde se puede aplicar aún lo que dice Proverbios. En Proverbios capítulo 3, el versículo 5 se dice: confía en el Señor con todo tu corazón.
Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus pasos. Dice Proverbios capítulo 3, el versículo 5. Porque es que aquí la humildad también nos llevará a una mayor comunión con nuestro Creador. ¿En qué momento? En el momento en que nosotros estamos reconociendo nuestras fallas, en el momento en que estamos reconociendo nuestra dependencia, en el momento en que estamos dependiendo de Él, pero ¿de quién? De nuestro Dios, y al mismo tiempo estamos buscando su presencia. Cuando esto está ocurriendo, es cuando con mayor fervor buscamos su presencia. Podríamos decir que es cuando se puede orar con mayor sinceridad. Cuando se ora y se lee la palabra, ¿sí? Se lee la Biblia con un deseo genuino de aprender, pero también con un deseo de crecer. Porque aquí en esto se va a crear un ambiente bastante agradable. Va a ser un ambiente en el que el Espíritu Santo puede trabajar ardua, puede trabajar libremente, puede trabajar con toda seguridad, que va a lograr un propósito de un fruto que realmente va a ser apetecido para Dios. ¿Por qué? Porque se está siendo guiado, porque se está siendo enseñado por el Espíritu Santo. Jesús mismo nos dio ejemplo, y que este ejemplo supremo de humildad está por decir en Filipenses el capítulo 2, el versículo 5, que nos dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo, una actitud de suprema humildad. Aunque Jesucristo era Dios, no consideró el ser igual a Dios, dice la Biblia, como cosa a que aferrarse. Se mantuvo en una posición de humildad, ¿sí? Aquí Jesucristo adoptó una posición humilde, y esta posición humilde, sencilla y precisamente, es de que nació como un ser humano. Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, se hizo hombre. No escatimó y ser igual a Dios. Dice las Escrituras, cuando Jesús aparece en forma de hombre, dice que se humilló a sí mismo. ¿En qué se humilló? En obediencia. En una obediencia única y absolutamente a Dios el Padre. Y murió en una cruz, como morían los criminales, los delincuentes. Así murió Jesucristo. Siguiendo aquí el ejemplo, podríamos en este caso abrirnos completamente al Espíritu Santo, permitiéndole que sea Él quien transforme nuestras vidas y usar nuestra humildad en acciones, ¿sí?, para su gloria. Que nuestra posición de humildad sea para glorificar a Dios, porque estamos imitando de esta forma a nuestro Señor Jesucristo. Es el mayor y único ejemplo a seguir. Pero también, aparte de mostrar en cuanto a lo que tiene que ver con la humildad, aquí también podríamos hablar de la gratitud. Y es mucho lo que podríamos hablar de la gratitud, así que lo vamos a tener muy en cuenta para el próximo estudio. Pero mientras tanto, que nosotros, frente al tema que acabo de manifestarles en cuanto a la humildad,
Qué importante entender que nosotros no tenemos ni siquiera de qué gloriarnos. Lo que nosotros debemos tener presente es el gloriarnos en Cristo Jesús, el único digno de imitar en humildad, donde lo tenía todo y como si no tuviera nada. Mientras que nosotros, lamentablemente, muchas veces creemos que somos más que Dios. Queremos hacer lo que Dios no quiere que haga. Queremos imitar a lo que es malo en vez de tomar la imitación de Cristo, a seguirlo con una actitud humilde, que la obediencia. Estamos llamados a obedecer, estamos llamados a imitar a aquel que lo tenía todo, pero siempre se mostró como si no tuviera nada. Imitar a Cristo en la sencillez, imitar a Cristo en ver todo con una naturalidad que solamente a Jesucristo le honraba obedecer y seguir al Padre en todo, en obediencia, y de esta manera dice la Biblia que no escatimó el ser igual a Dios. Dice como cosa a qué aferrarse. ¿Qué tenemos para aferrarnos que nos lleve a la soberbia, al orgullo? Nada. Lo contrario de humildad es soberbia, es orgullo. Y dice la Biblia, que Dios a los soberbios los mira de lejos, pero a los humildes de cerca. Que imitemos a Jesucristo en esta virtud de la humildad, de la sencillez y ante todo de hacer las cosas como para Dios y no para nosotros. Amén. Bendiciones, bendiciones.